Un abrazo para todos. Como usualmente nos vemos los días miércoles, hoy es uno de esos días. Entonces un abrazo para todos los amigos que nos van a ver posteriormente y a todos los que están en este momento con nosotros. Espero que se encuentren bien y espero que si algunos están pasando por momentos de dificultad, se abracen a las palabras del Señor Jesús y también puedan tener una fe con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, siempre pensando de manera coherente pero a la luz de la palabra. Quiero contarles que hoy vamos a estudiar algo que tiene una relación directa con lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos dialogando de cómo apagar la ansiedad, cómo disipular nuestra mente a través de la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios recordada en mi mente va a poner en mi espíritu, en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, pero también en la forma en la que yo decido, la correcta guía, pero también el alimento y la medicina frente a un mundo del cual yo hago parte y también me ha involucrado en el montón de ansiedades con las que el mundo se desenvuelve. Pero hoy quiero hablar de por qué somos ansiosos. La Biblia hace un diagnóstico de por qué somos ansiosos, tanto los que somos creyentes como los que no son creyentes. Y quisiera que fuéramos a la Escritura. La palabra del Señor dice esto en Primera de Juan. Mire, este es un diagnóstico. Primera de Juan, el capítulo 2, dice lo siguiente. Verso 15. No amen al mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahí podemos ver que el Señor está haciendo a través de su palabra un diagnóstico muy acertado de por qué somos ansiosos. Porque el mundo nos ha ofrecido un intenso deseo por el placer físico. Y nosotros hemos de manera incauta y torpe aceptado que una forma de vivir nuestra vida es viviendo en pos de la insaciable demanda de nuestro cuerpo que pide que atendamos a sus deseos. También hemos atendido al mundo y hemos permitido que dentro de esa cotidianidad y esa rutina, el mundo grabe en nosotros un deseo insaciable por los bienes y las posesiones. Entonces estamos frente a un mundo que el planeta se le queda corto para todo lo que desea. Si tiene un auto, quiere dos. Si tiene dinero, quiere amontonar más. Si tiene lujos y posee bienes, quiere, así no pueda, disfrutarlos. La Biblia hace una declaración sobre eso y dice: hombres que plantan viñas de las que no comen uvas y edifican casas en las que no habitan. Y luego dice también, acá Primera de Juan, el capítulo 12, el verso 15 en adelante, que el mundo nos ofrece es la vanidad de nuestros títulos y nuestros logros. Entonces, ¿por qué tenemos ansiedad? Porque le hemos abierto con sutileza, pero con grandes evidencias, la puerta a un mundo que ha moldeado como el alfarero moldea el barro nuestra mente. Y nos ha hecho pensar en muchos casos que cuando no logramos esas cosas que ellos nos han hecho ansiar por el modelo que hay en nuestra sociedad, entonces somos unos fracasados. Entonces no tenemos norte. Entonces somos personas que no nacieron con estrellas, sino que nacieron estrellados. Vamos a leer otro versículo que habla sobre eso. Pero en este caso no solo hace el diagnóstico que vemos que en 1 Juan capítulo 2, verso 15 está haciendo, sino vamos a leer otro en donde Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, dice esto. ¿Qué provoca la ansiedad? La ansiedad provoca esto. Y dice el capítulo 4 de Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Vemos un mundo que rivaliza, en este caso lo dice a los cristianos del primer siglo cristiano, alrededor del año 49 después de Cristo. Y le dice esto a creyentes que viven en ciudades extranjeras y que son judíos que llegaron al conocimiento del Evangelio. Les dice,
¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ahí estamos viendo el diagnóstico que el Espíritu Santo le permite comprender al medio hermano de Jesús, Santiago el apóstol, sobre por qué también somos ansiosos. Acá habla de personas que tienen disputas interiores, que se entrometen, se vinculan y desarrollan intrigas al punto aún de quitarle la vida a quienes poseen lo que ellos tanto anhelan. Y eso que pasó en el primer siglo, y es un diagnóstico de ese suceso, no es ajeno a esta generación. Estamos frente a una generación que tristemente está tan ansiosa por poseer lo que otro tiene, es tan desbordante en envidia y así con ello también en intrigas para poseer lo que otro tiene, que hemos visto a una sociedad que a pesar de que tenemos un gran auge del crecimiento de la tecnología, las profesiones han crecido en conocimiento y en aplicación. Hemos visto las economías también explotar en un gran desborde de cómo hacer riqueza. Pero en el diagnóstico no tenemos un mundo mejor, tenemos un mundo cada vez peor. Por esto que Santiago también describe que se coló dentro de la iglesia. Conocemos escándalos de iglesias que cayeron en ese mercantilismo que nos es normal pueda tenerlo el mundo, pero que es triste saber que entró dentro de la iglesia, que le ha hecho gran daño, ha puesto un gran desprestigio dentro del cuerpo de Cristo. Ha puesto en el banquillo de los acusados a los cristianos que deberían ser un gran ejemplo de una vida piadosa. Pero Santiago, el apóstol, el medio hermano del Señor Jesucristo, le fue revelado por el Espíritu Santo que lo que sucedía en los cristianos tenía que ver con algo que hasta el día de hoy está vigente. Envidias, rencillas, codicia. En otras palabras, un río de ansiedades que está moviendo el corazón de la iglesia lejos de la presencia de Dios. Hoy estamos hablando del diagnóstico. ¿Por qué somos ansiosos? Somos ansiosos porque nos hemos dejado permear por el mundo, sus modelos, sus estrategias. Hemos dejado que ellos se establezcan aún al interior de la iglesia con sutileza, pero con grandes evidencias. ¿Qué es éxito? ¿Qué es ser bendecido? Y cuando leemos la Biblia, lo que el Señor describe como bendición, como éxito, como riqueza, dista mucho de lo que hoy en día dentro de las congregaciones se está diciendo que es bendición, que es riqueza, que es un gran logro. Vamos a ir a otro versículo que es maravilloso y que nos va a enseñar un panorama más amplio de esto. Recuerden que empezamos hablando de Juan, el discípulo amado, que escribe en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, esto que estábamos hablando, sobre lo que el mundo ofrece. Luego hablamos de lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, le fue permitido comprender y discernir sobre por qué hay disputas en las personas. Y vamos a leer una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que él no estableció, pero que la sintió como parte suya porque entendía claramente que somos uno, no importa dónde estemos. Si leemos el Evangelio, si el Evangelio es nuestra regla de oro, si el Señor Jesús es tu Señor y el mío, somos hermanos. Y aunque Él no estableció la iglesia de Roma, Él escribe la carta a los romanos y les dice esto a los hermanos. Romanos capítulo 12, el verso número 2. Recuerden, Romanos capítulo 12, verso número 2. Dice, no imiten las conductas del mundo. Más bien, dejen que Dios
los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo vuelvo a leer. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Está hablándole a personas que habían sido moldeadas, como el barro moldea al alfarero, habían sido moldeadas por el Imperio Romano, por un imperio que hacía una promoción donde los hombres eran dioses, donde se le atribuía el ser exitoso en la guerra, el ser exitoso, astuto y cruel, porque era lo que le hacía gran apología al Imperio Romano. No había un gran halago a la piedad, a la misericordia, a la compasión, no. Se elogiaba la rudeza, la perspicacia, la capacidad de organizar una celada y sorprender a los enemigos y llevarlos como esclavos y apoderarse de la gente y tener señorío y un señorío cruel sobre otros. Eso era la gran apología de Roma. Y están recibiendo estos romanos esta carta donde se les dice: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Somos ansiosos porque tenemos dentro de nuestras conductas una serie de esquemas de infancia aprendidos por imitación, imitando desde nuestra niñez a través de nuestros padres, de nuestros familiares, una serie de conductas, pero también una serie de declaraciones, pueden ser públicas o silenciosas, de que así es como se vive la vida. En Colombia dicen: el vivo vive del bobo. Así han dicho en Colombia. Eso es mundo. Se llama bobo a la persona honesta, se llama bobo a la persona que es humilde, se dice que es un tonto el que pide perdón. Se le ve como un tonto al que es colaborador, amable y servicial. Estamos en contradicción cuando no tomamos la palabra del Señor y seguimos siendo moldeados por eso. Leo la palabra del Señor y me enseña por qué somos ansiosos. Porque no hemos querido tomar la decisión, tú y yo, de ir la segunda milla y abandonar tajantemente la imitación de las prácticas que el mundo nos ofreció. El mundo dice que para ser un gran líder tienes que enseñorearte de los demás. Pero yo he leído la Escritura y ¿sabes qué dice? Los reyes se enseñorean de la gente, los hombres ricos se enseñorean de las personas. Y Jesús le dice a sus discípulos hablando de eso: pero entre ustedes no será así. El que quiera ser más grande entre todos ustedes tendrá que ser el siervo de sus hermanos. Una contrapropuesta a toda esa basura que margina, vuelve egoísta, solitario, envidioso, mentiroso a un ser humano con tal de lograr los propósitos egoístas que el mundo desde la infancia ha grabado en la condición humana, moldeándoles la mente como títeres. Dios sabe que la ansiedad es una experiencia que esclaviza, porque no puedes disfrutar el pan que tienes en la mesa porque estás pensando en el que quieres mañana. Estás disfrutando de tu casa y estás pensando cómo me compro otra. Estás disfrutando tu auto y renegando del que tienes porque quieres el que acabó de salir. Entonces no logras disfrutar lo que el Señor te da. Tener gratitud. Y tengamos en cuenta, y quiero dejar claro, tener gratitud con Dios no tiene nada que ver con el conformismo. Tiene que ver con decirle: Señor, estoy disfrutando lo que en tu inmensa bondad me regalas. Pero quería contarte, me gustaría cambiar el coche, aunque estoy muy agradecido por el que me has dado. Estoy muy agradecido, Señor Jesús, porque me dejas entender de dónde surge mi ansiedad. Y hoy abandono mi ansiedad y tomo tu gratitud, porque tu palabra dice: por nada estén afanosos, pero oren por todos. Amigos,
Un abrazo gigante. Recuerden, la Biblia nos da las palabras para pastorear nuestra vida de ansiedad, pero la Biblia también nos muestra por qué hemos caído en la ansiedad. Habla con Él porque a Él le encanta hablar con pecadores arrepentidos. Y recuerda, largo camino no resta, pero disfruta el viaje. Jesús es nuestro compañero en el tránsito por esta tierra de camino al cielo. Un abrazo enorme. Chao.